Me llamo Aria Thompson, tengo 16 años, y hasta esa noche creía que, por muy rotos que estuvieran los lazos familiares, mis padres jamás me harían daño. A las 2:47 de la madrugada, abrí los ojos entre toses violentas, con un sabor metálico y amargo en la garganta, y una densa niebla gris llenando mi habitación. Al principio pensé que estaba soñando. Ese tipo de pesadilla donde todo parece real, pero tú sabes, en algún rincón de tu mente, que despertarás. Solo que esta vez, el sueño no terminaba. Mi difusor de lavanda, que mi madre insistía en que usara cada noche para relajarme, se mezclaba con un olor acre, fuerte, como cuando se quema aceite en la cocina. Pero esto no era aceite. Era humo. Mucho humo. Me incorporé de golpe, la vista borrosa por las lágrimas involuntarias que me causaba la irritación, y lo primero que vi fue una luz naranja parpadeando bajo la puerta. Y lo escuché, ese crujido inconfundible del fuego creciendo, devorando madera. Me lancé hacia la puerta sin pensar, pero cuando intenté girar el picaporte, me quemé los dedos. Grité: «¡Mamá! ¡Papá! ¡Fuego! ¡Hay fuego!». Nadie respondió. Corrí hacia la ventana más cercana, con la esperanza de abrirla de inmediato. Mis manos temblaban. Trastabillé con la alfombra y golpeé la pared. La adrenalina me mantenía de pie. Intenté empujar la ventana, pero no se movía. Nada. Ni un centímetro. Me incliné para mirar más de cerca y fue entonces cuando lo vi: clavos. Clavos nuevos, brillantes, clavados desde fuera, asegurando la ventana a la madera. Miré la otra ventana. Igual. Bloqueada. Sellada. Era como estar en una jaula, como si alguien hubiera querido que no pudiera escapar. Y ahí fue cuando el pensamiento más horrible y absurdo me golpeó. Mis padres habían hecho esto. Ellos me querían muerta. Mi cuerpo entero se congeló. No fue solo miedo. Fue traición. La clase de traición que te parte en dos. Agarré el celular del buró, las manos sudadas, la pantalla borrosa por el humo y el pánico. Marqué el 911. Temblaba. 911. ¿Cuál es su emergencia? Mi casa está en llamas. Grité entre toses. Estoy atrapada en mi cuarto. Clavaron las ventanas. No puedo salir. ¿Quién clavó las ventanas? La voz del operador se volvió tensa, rápida. Mis padres. Mis padres lo hicieron. La puerta está ardiendo. La respuesta fue inmediata. Vamos en camino. Quédate cerca del suelo. Puedes romper el vidrio. Me puse de pie tambaleándome y tomé la silla de mi escritorio. La arrojé contra la ventana con toda mi fuerza. El cristal se rompió en pedazos, pero el marco de madera, grueso y reforzado, no cedía. Las tablas que lo cubrían seguían ahí, firmes como si hubieran sido clavadas horas antes. «¡Hay tablas!», le dije al operador. «No puedo salir. Me encerraron». Empecé a sentir que el aire se me escapaba. Tosía sin parar. Me arrastré al suelo, donde el humo era un poco menos denso. A través del vidrio roto y las tablas, vi luces. La casa del señor Chun, nuestro vecino. Su silueta apareció en el jardín, mirando hacia mi ventana con los ojos abiertos como platos. «¡Ayuda!», grité. «Estoy aquí». Me encerraron. Me vio. Corrió. El fuego ya estaba justo detrás de mi puerta. Las llamas lamían la madera por debajo. El calor era insoportable. Me arrastré de nuevo hacia la ventana, presionando mi rostro contra los pequeños espacios entre las tablas, intentando respirar algo de aire fresco. Escuché sirenas, distantes, pero estaban viniendo. Y entonces, el operador dijo algo que me partió. «¿Por qué crees que tus padres quieren hacerte daño, Aria?». No tenía una sola respuesta. Tenía docenas, pero ninguna lo suficientemente concreta. Solo esa sensación que me venía rondando desde hace semanas. Esa forma en que me miraban cuando pensaban que no los veía. Las conversaciones que se detenían abruptamente cuando yo entraba a una habitación. Las noches en que escuchaba a mi madre llorar y a mi padre decir: «Tiene que hacerse. No hay otra forma». Quise responder, contarle todo al operador. Pero empecé a perder la voz. El humo ya me había invadido la garganta. Cerré los ojos. ¿De verdad iban a dejarme morir? ¿Quién hace eso a su hija? Y en ese momento, entendí algo aterrador. Esta historia no era sobre un accidente doméstico. Era un asesinato cuidadosamente planeado.
Uno del que todavía no sabía si saldría viva. Los segundos pasaban como horas. El fuego seguía creciendo detrás de la puerta. Ya no era solo el calor, era el sonido, ese rugido que retumbaba en las paredes como una bestia queriendo entrar. La madera empezaba a hincharse y agrietarse. Podía oírla crepitar como huesos bajo presión. Desde mi rincón, con la manta cubriéndome la cabeza, seguía aferrada al teléfono. La voz del operador era lo único que me mantenía conectada a la idea de que tal vez, solo tal vez, no iba a morir esa noche. Sigue hablando. Arya, decía él. Te están buscando. ¿Puedes escuchar las sirenas? Asentí, aunque sabía que no podía verme. Y entonces, un golpe sordo. Otro. Una voz masculina, fuerte, autoritaria. Arya, aléjate de la puerta. Lo hice. Me arrastré como pude al rincón más lejano y apreté los ojos. Van. Un hachazo. Van. Otro. La puerta explotó en astillas y humo. Una figura envuelta en traje de bombero apareció entre las llamas. Me alzó sin esfuerzo, como si no pesara nada. No podía respirar. No podía pensar. Solo sentí como me sacaban volando entre el humo y el calor. Y entonces, aire. Aire frío. Aire real. La noche me golpeó en la cara como una bofetada. Estaba viva, pero mi mente no podía procesarlo del todo. Apenas podía mantener los ojos abiertos. Todo era luces y gritos y manos empujando una máscara de oxígeno sobre mi boca. Dejé que lo hicieran. Escuché mi nombre entre murmullos. Arya. Arya. Abrí los ojos un momento. Estaba en el césped del jardín delantero. El fuego seguía consumiendo la casa a mis espaldas. Y allí, a unos metros, los vi. Mis padres. Mi madre lloraba, con las manos en la boca. Llevaba su bata de dormir, descalza, temblando. Mi padre hablaba con un bombero, moviendo los brazos como si estuviera desesperado. Decía algo sobre las alarmas de humo. No funcionaron. No sonaron. Gritaba. Intentamos entrar a su habitación, pero estaba bloqueada. Quise gritar. Quise decirles a todos que ellos la habían bloqueado. Que ellos la habían sellado con clavos. Pero no podía hablar. La máscara de oxígeno me lo impedía. Y mi garganta estaba destrozada. Una mujer se acercó. No vestía uniforme de bombera. Era alta, de rostro serio y cabello oscuro recogido en una coleta baja. Llevaba una placa colgada del cuello. Detective Martínez, se presentó, aunque yo apenas la oía. Necesito hacer unas preguntas. A los padres primero. Se dirigió hacia ellos. Yo observaba, inmóvil, desde la camilla. «Su hija está viva», les dijo. «Pero antes de que los médicos la trasladen, quiero saber qué pasó exactamente esta noche». «No lo sabemos», exclamó mi madre, rompiendo en llanto. Nos despertamos por el olor a humo. Corrimos hacia su puerta, pero no pudimos abrirla. El fuego ya había llegado. ¿Y las ventanas?, preguntó la detective. Ella dijo que estaban clavadas. Mi padre resopló, visiblemente molesto. «¿Qué? Eso no es cierto. Arya, tiene episodios. Imagina cosas. Hemos estado muy preocupados por ella últimamente. Incluso la llevamos a terapia. Tiene historial de alucinaciones, paranoia. Esto no tiene sentido». Ese momento fue crucial. Esa frase. «Tiene episodios». Ya tenían su coartada. Ya habían construido su historia. Habían pensado en esto. Habían preparado todo. Dios mío, ¿cuánto tiempo llevaban planeándolo? Años, quizá no. Pero semanas, seguro. Empecé a recordar. Pequeños detalles que en su momento no significaron nada. Una noche, hace unas semanas, me desperté para ir al baño y escuché pasos fuera de mi ventana. Pensé que era un animal. No le di importancia. Días después, noté que el seguro de mi puerta estaba cambiado. Que ya no podía cerrarla desde dentro. Cuando pregunté, mamá dijo que era por mi seguridad. Una tarde, vi a mi padre subir al desván con herramientas. Dijo que arreglaría el techo. Pequeñas cosas. Todas encajaban ahora como piezas de un rompecabezas siniestro. El operador de 911 lo había preguntado, ¿por qué creerías que tus padres quieren hacerte daño? Y ahora lo sabía, no era una suposición. Era una certeza. Lo habían planeado todo. Y si no fuera por los bomberos, el señor Chun, el operador,
yo estaría muerta. Pero ellos no contaban con que yo sobreviviera. Y eso iba a cambiarlo todo. La sirena de la ambulancia era un zumbido lejano comparado al ruido dentro de mi cabeza. Cada latido de mi corazón resonaba en mis oídos como un tambor de guerra. Todavía sentía el humo dentro de mis pulmones, rasgando mis bronquios como si intentara quedarse ahí para siempre. Me dolía respirar. Me dolía pensar. Me dolía recordar. Me colocaron dentro de la ambulancia. Había oxígeno. Luces. Manos moviéndome, tocándome con cuidado. Palabras técnicas que no entendía. Y, sin embargo, yo solo pensaba en una cosa, los vi. Vi a mis padres fingir. Vi a mi madre llorar frente a los bomberos como si de verdad le importara. Me imaginé lo que diría la prensa local si alguien le preguntaba. Siempre fuimos buenos padres. No sabemos por qué haría algo así. Debe ser por su salud mental. Estaba muy inestable últimamente. Todo eso lo estaban ensayando. Esa actuación ya la tenían escrita desde antes de que encendieran el fósforo. Necesita descanso inmediato, dijo uno de los paramédicos. Los pulmones están muy afectados. No puede hablar. Pero necesito, intenté decir, pero apenas salió un silbido. La máscara me oprimía la cara. Me hacía sentir aún más prisionera. Como si todavía no pudiera liberarme por completo. Entonces la detective Martínez apareció nuevamente. Se subió a la ambulancia sin pedir permiso, con una libreta en mano y una mirada que no encajaba con el caos general. Ella no estaba en shock. Ella estaba analizando. Aria, dijo con voz suave, como si no quisiera romperme, no hace falta que hables ahora. Pero quiero que sepas que escuchamos tu llamada. La grabación del 911. Dices cosas muy graves ahí. Y lo haces con mucha claridad. Me miró directo a los ojos. ¿Puedes asentir si todavía piensas lo mismo? No lo dudé. Asentí con fuerza. 2 veces. Perfecto, murmuró. Eso me basta por ahora. Vamos a revisar tu habitación cuando los bomberos nos lo permitan. Y también vamos a revisar las ventanas. No vamos a dejar pasar esto, Aria. Te lo prometo. Algo en su tono me dio la primera chispa de alivio real. No me estaba tratando como una víctima histérica. No me estaba mirando como si estuviera loca. Me estaba mirando como si me creyera. Horas después, en el hospital, aún no podía hablar, pero ya podía pensar con más claridad. Una enfermera me dijo que lo peor ya había pasado, que habían logrado sacar el hollín de mis pulmones, que el oxígeno estaba funcionando. Me dejó sola. Cerré los ojos, pero no pude dormir, porque ahí, en la oscuridad del hospital, empecé a recordar todo lo que mis padres habían hecho para aislarme. Cómo me habían sacado del equipo de teatro porque era demasiado estrés. Cómo habían cambiado mis horarios para que ya no pudiera ver a mis amigas. Cómo, poco a poco, fueron haciendo que nadie confiara en mí. La terapeuta a la que me llevaron era la misma con la que mi madre almorzaba cada jueves. No me escuchaba. Le hablaba a ella. Aria está muy confundida últimamente. Dice cosas extrañas, como si creyera que queremos hacerle daño. Claro que las decía. Porque las sentía. Porque eran ciertas. Todo formaba parte del plan. Construyeron una historia en la que yo era la hija inestable, frágil, propensa a las crisis. Un relato que podrían usar como excusa si las cosas salían mal. Pero no contaban con que saliera bien para mí. No contaban con que sobreviviera. Y lo peor, es que aún no sabían que había una cosa más que podía hundirlos, el seguro de vida. Yo lo había encontrado 2 semanas antes. No lo entendí en ese momento. Pensé que era para protegerme. Hasta que vi los detalles. Tomado a mi nombre. Beneficiarios, mis padres. Monto, $500,000. Nadie hace un seguro así sin decírselo a su hija. Y mucho menos cuando estás desempleado y viviendo en una casa al borde de la hipoteca. Esa póliza fue el primer indicio. Pero cuando intenté confrontarlos, mamá dijo que era un malentendido. Que era una póliza antigua. Que estaba vencida. Mentira. Una enfermera volvió a entrar y dijo que la detective Martínez estaba en la sala de espera. Quería hablar conmigo cuando pudiera. Encontraron cosas, añadió la enfermera en voz baja, como si no quisiera asustarme. En tu habitación. En la ventana. Asentí. Cerré los ojos. Y por primera vez en muchas horas, sentí algo diferente al miedo, sentí rabia.
Una furia contenida que quemaba incluso más que el incendio. Ellos intentaron matarme. Me encerraron. Me envenenaron con humo. Me traicionaron. Y ahora iban a pagar por eso. Esa noche no dormí. Aunque cerrara los ojos, seguía viendo el destello del martillo al clavar los clavos en mis ventanas. Escuchaba los pasos pesados de mi padre bajando las escaleras y el rechinar del pestillo puesto por fuera de mi puerta. Era como si hubieran sellado mi habitación, mi tumba. Me quedé sentada en la cama, abrazando mis piernas, en la oscuridad, contando los segundos como si con ello pudiera mantener el control de mi mente. No tenía acceso a mi celular. Me lo habían quitado semanas atrás, diciendo que necesitaba un descanso de la tecnología. Pero ahora entendía que era parte de algo más grande. Algo mucho más oscuro. Por la mañana, el olor a pan tostado y café no apareció. El silencio se sentía tan denso que podía cortarlo con un cuchillo. Me acerqué a la ventana, intentando mirar hacia afuera a través del vidrio. Las tablas cruzadas me impedían ver con claridad, pero noté que el auto de mi padre no estaba. Esperé unos minutos. Luego, tomé una horquilla del cajón y me puse a trabajar en la cerradura de la puerta. No era la primera vez que lo hacía. Desde que tenía 14, había aprendido a abrir cerraduras simples por pura curiosidad. Nunca imaginé que me serviría para escapar de mi propia casa. Escuché un clic. Mi corazón dio un vuelco. Abrí la puerta muy lentamente y me deslicé por el pasillo. La casa estaba silenciosa, casi espectral. En la cocina, encontré una nota en la nevera. Volvemos en la noche. No salgas. No intentes nada. Papá. El miedo me recorrió la espalda como un latigazo. ¿Qué estaban haciendo? ¿Por qué me trataban así? Me moví rápido. Tenía que encontrar alguna pista. Algo que explicara este cambio repentino en mis padres. Algo que justificara la paranoia, el encierro, el miedo. Fui al despacho de mi padre. Siempre había sido un cuarto prohibido para mí, pero ahora ya no me importaban sus reglas. Revisé los cajones, los archivadores, los estantes. Casi todo estaba cerrado con llave, excepto una pequeña caja de metal, escondida bajo una carpeta de impuestos. Dentro, encontré papeles antiguos, fotos y una carta arrugada. Al abrirla, mi respiración se cortó. Era un acta de adopción. Mi nombre estaba allí, Aria Thompson. Fecha de nacimiento, 6 de abril. Adopción formalizada, 14 de septiembre. Mis manos temblaban. Todo lo que creía saber sobre mi origen era mentira. La siguiente hoja era una carta escrita a mano. La tinta estaba desvanecida, pero reconocí la firma, Margaret. Querida Aria, ojalá algún día leas esto. Lo hice por ti. No podía permitir que te quedaras en ese entorno. Sé que un día buscarás respuestas. Solo te ruego que tengas cuidado. No todos los que se hacen llamar familia lo son. Margaret, ¿quién era ella? Mi madre biológica. ¿Por qué mis padres tenían esa carta escondida? Sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Toda mi identidad se tambaleaba. Y justo en ese momento, escuché la puerta principal abrirse. Mis padres habían vuelto. Corrí al pasillo. No podía dejar que me atraparan con esos documentos. Corrí de vuelta a mi cuarto, cerré la puerta y volví a poner el pestillo por dentro. Me lancé a la cama, escondiendo los papeles bajo el colchón. Pasaron unos segundos. Un golpe fuerte resonó desde la sala. «Aria», gritó mi madre. «¿Saliste de tu cuarto?» Mi voz tembló. «No. ¿Seguro?» Sus pasos se acercaron lentamente por el pasillo. Me apreté contra la pared, temblando. «Recuerda lo que te dijimos», susurró detrás de la puerta. «Es por tu seguridad. Todo esto es por tu bien». Y se alejó. Yo, en cambio, ya no podía creer ni una sola palabra suya. Cuando las paredes de tu propia casa comienzan a sentirse como barrotes, lo que más duele no es el encierro, sino saber quién tiene la llave. Aquella noche, después de descubrir que mis ventanas estaban selladas por dentro con clavos y madera gruesa, algo dentro de mí se rompió. Me senté en el suelo de mi cuarto, con las uñas temblando por la mezcla de rabia y miedo. No lloré. No podía permitírmelo. Ya no era una adolescente confundida, era una prisionera. Lo peor fue que, por primera vez, empecé a dudar si realmente conocía a mis padres.
Mi madre llamó a la puerta más tarde, con voz dulce como si todo fuera normal. Aria, cariño, ¿te preparo té de manzanilla? La voz me heló la sangre. ¿Té? Después de sellar mis ventanas como si estuviera en una institución psiquiátrica, respondí con un simple no, gracias, fingiendo calma. Por dentro, mi mente hervía en planes, ideas y preguntas. No podía usar el celular, ya que me lo habían quitado hace semanas para concentrarme en mis estudios. La laptop también había desaparecido una noche sin explicación. Mi único acceso al mundo exterior era una radio vieja escondida en el armario y un cuaderno que llevaba años sin usar. Empecé a escribir todo lo que recordaba. Cada comportamiento extraño. Cada conversación sospechosa. Los cambios en la rutina. Incluso las miradas cómplices entre ellos cuando pensaban que yo no los veía. Fue entonces cuando empecé a atar cabos. Mi madre había dejado de hablar con sus amigas, no salía casi nunca. Mi padre trabajaba desde casa, pero lo hacía encerrado con llave en el estudio, donde a veces se escuchaban conversaciones telefónicas acaloradas. Ya no recibíamos visitas. Mis tíos dejaron de venir. Nadie más sabía lo que ocurría dentro de estas paredes. Y yo no podía contarlo. Esa noche, al intentar dormir, los sonidos me mantuvieron despierta. No eran ruidos comunes de casa. Eran pasos, golpes secos, un arrastre como de muebles. Y luego, silencio. Agucé el oído. El silencio es aún más aterrador cuando precede algo. De repente, escuché la voz de mi padre por debajo de la puerta, apenas un murmullo. No está lista todavía, necesita más tiempo. ¿Lista? ¿Para qué? Sentí un escalofrío recorrerme la columna. ¿Qué demonios significaba eso? ¿Me estaban esperando para algo? ¿Qué clase de preparación era esta? Empecé a considerar lo impensable. ¿Y si todo esto no era solo un castigo o un brote de sobreprotección? ¿Y si había algo más oscuro detrás? Esa noche no dormí. Aguardé en silencio hasta escuchar los pasos de ambos alejarse hacia su habitación. Entonces, con sigilo, saqué el destornillador que había logrado esconder bajo el colchón hacía semanas, robado del garaje. Mi objetivo era uno, quitar los clavos de una de las tablas. Solo necesitaba abrir una rendija. Saber si había alguien afuera. Respirar aire fresco. Pero al acercarme a la ventana, algo me hizo detenerme en seco. Una silueta. No fuera, sino dentro de mi armario. Me giré lentamente. El corazón martilleaba en mi pecho. No era una silueta humana. Era una cámara. Oculta entre mis cosas, dirigida exactamente hacia mi cama. Mi mundo se paralizó. Me sentí invadida, traicionada, desnuda. ¿Me están espiando? Susurré, apenas audible. Todo este tiempo. Temblando, desmonté la cámara con manos temblorosas. No tenía cables visibles, lo que significaba que posiblemente transmitía en vivo. Ahora no se trataba solo de estar atrapada. Se trataba de vigilancia, control, o algo más. ¿Y si no era la única cámara? Me dediqué, durante las horas siguientes, a buscar en cada rincón del cuarto. Encontré otra detrás de un estante de libros, y una tercera en el respiradero falso. Era como vivir en un reality de terror. Cuando el amanecer llegó, no sentí alivio. Sentí urgencia. Tenía que salir. Tenía que entender qué estaba pasando. Y sobre todo, tenía que descubrir si esto era solo un encierro o algo más siniestro. La siguiente semana transcurrió en un silencio cada vez más espeso. Mis padres apenas me dirigían la palabra, pero sus miradas, esas miradas, frías, cortantes, observaban cada movimiento mío como si esperaran una señal para actuar. A veces, pensaba que iban a encerrarme en el sótano o desaparecerme en mitad de la noche. No era paranoia, era instinto. Y algo me decía que estaba viviendo a contrarreloj. Lo que ellos no sabían era que yo había comenzado a guardar suministros en mi habitación. Agua embotellada, barras de proteína, una linterna pequeña, dinero que había robado poco a poco del bolso de mi madre. Incluso un pequeño cuchillo de cocina escondido en la almohada. Mi plan ya no era simplemente escapar, era sobrevivir. Una tarde, mientras fingía estudiar en mi escritorio, noté una irregularidad en el suelo de madera. Una tabla crujía más de lo normal. Me agaché, fingiendo que se me había caído un bolígrafo, y la empujé con los dedos. Cedió ligeramente.
Mis manos temblaban mientras deslizaba la tabla hasta levantarla. Debajo, un pequeño espacio vacío, y allí, como si el destino jugara a mi favor, encontré una caja de metal oxidada. La saqué con dificultad y la abrí. Dentro había fotografías antiguas. Algunas de mis abuelos, otras de mi madre de joven, y luego, cartas. Decenas, escritas con una caligrafía firme, pero desconocida. Todas dirigidas a L. Y firmadas por R. La curiosidad me pudo. Leí una. No puedo soportar el dolor de tener que esconder esto. No mereces este silencio. Tu familia lo sabrá todo. Un día, Aria entenderá por qué lo hicimos. Mi sangre se heló. ¿Quién era R? ¿Qué debía entender? Había cartas fechadas hasta 3 años atrás. ¿Qué secreto tan grande estaba enterrado bajo mis pies? Guardé todo rápidamente. Sabía que esto era más grande de lo que imaginaba. Más que una hija controlada por padres estrictos. Estaba en medio de algo mucho más oscuro. Esa noche, tuve una pesadilla. En ella, mis padres estaban en la cocina, quemando las cartas mientras yo gritaba desde mi habitación sellada. El humo me asfixiaba. Desperté sudando. Algo me decía que lo que había encontrado no solo explicaría su comportamiento, sino que también era la clave para salir de allí. A la mañana siguiente, antes de que mi padre se fuera al trabajo, lo escuché decirle a mi madre en voz baja: «No dejes que se acerque al garaje. Y mucho menos al cobertizo». Ese fue el momento en que supe, mi plan no podía esperar más. No dormí esa noche. Mi mente era un torbellino de preguntas, de escenarios posibles, de miedos que se entrelazaban con esperanza. Sabía que el cobertizo era la clave. No tenía idea de qué podía haber allí, pero la manera en que mi padre lo mencionó, con ese tono que mezcla miedo con autoridad, lo decía todo. El problema era cómo llegar sin levantar sospechas. Esperé al sábado. Sabía que mis padres salían juntos por la mañana a comprar comida en el mercado local. A veces tardaban 1 hora, a veces 2. Tenía una ventana de tiempo pequeña, pero suficiente. Fingí estar enferma el viernes por la noche, para que pensaran que estaría demasiado débil para moverme. Mi madre no parecía convencida, pero mi padre no dijo nada. Solo me miró de ese modo calculador que usaba cuando trataba de leerme. El sábado llegó. Escuché sus pasos bajando por la escalera. La puerta de entrada se cerró. Esperé 5 minutos. 10. Entonces me levanté de la cama y corrí directo al armario. Saqué el cuchillo que había escondido. No sabía si lo necesitaría, pero prefería llevarlo. Bajé en puntillas, mi corazón golpeando el pecho como si quisiera escapar por sí solo. La casa estaba vacía. Silenciosa. El sol apenas comenzaba a filtrarse por las ventanas tapadas. Fui hacia la parte trasera, donde estaba el cobertizo. Estaba cerrado con candado. Pero lo que ellos no sabían era que yo había estado observando a mi padre usar la llave durante semanas. Y recordaba perfectamente en cuál cajón del garaje la dejaba. Corrí hacia allí, abrí el cajón de herramientas, y ahí estaba, una pequeña llave oxidada. Temblando, la metí en el candado. Giró con un clic seco. El corazón me saltó en el pecho. Abrí la puerta del cobertizo. El olor a madera vieja y tierra húmeda me invadió. Dentro, no había mucho. Herramientas, cajas de pintura, una bicicleta cubierta por una lona y una pequeña trampilla en el suelo. La miré en silencio. Era exactamente como en las películas. Casi me reí del cliché. Bajé de rodillas y la abrí. Unos escalones de concreto descendían a la oscuridad. Encendí mi linterna. El haz de luz reveló una habitación pequeña, casi como un sótano oculto. Bajé lentamente. Cada paso era un desafío a mi miedo. Y allí, contra la pared, encontré lo que cambiaría todo. Una carpeta roja. Una que tenía mi nombre. Aria K. Rodríguez. La abrí. Había documentos. Certificados de nacimiento. Fotos. Pero, no eran fotos mías. Era otra niña. Parecida a mí. Con el mismo cabello. La misma sonrisa. Y entonces lo leí. Mi nombre legal no era Aria. Mi nombre original era Lucía Calderón. Y fui reportada como desaparecida a los 3 años. Mis manos temblaban tanto que casi se me cayó la carpeta. Mis padres, no eran mis padres. Mientras sostenía la carpeta roja, mi mente giraba a 1000 por hora. ¿Cómo era posible?
¿Por qué me habían mentido toda mi vida? ¿Quiénes eran realmente esas personas que me habían criado y por qué me habían robado mi identidad? Mis manos buscaban frenéticamente entre los papeles. Encontré recortes de periódicos amarillentos, con fotografías borrosas. La noticia era aterradora. Desaparecida niña de 3 años, familia Calderón desesperada busca respuestas. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. La niña de la foto tenía la misma sonrisa que yo, los mismos ojos que se parecían a los míos en las fotos familiares. Pero esa niña no era Aria Thompson. Era Lucía Calderón. Me di cuenta de que la historia que mis padres me habían contado no era solo una mentira piadosa para protegerme. Era un engaño mucho más oscuro. Un secuestro disfrazado de familia. Recordé entonces pequeños detalles que había ignorado durante años, las discusiones susurradas cuando llegaba cerca, las llamadas telefónicas que se cortaban cuando entraba a la habitación, los constantes cambios de ciudad y nombre. Abrí otra carpeta y encontré documentos legales que detallaban un cambio de identidad. Aria Thompson era mi nuevo nombre legal. El cambio se había realizado hacía 5 años. Mis padres, en realidad, mis secuestradores, habían construido una nueva vida para mí, ¿pero con qué propósito? No podía entenderlo, pero la carta que había encontrado antes firmada por R empezaba a tomar sentido. Me había estado esperando una persona que quería protegerme de la verdad que ellos escondían. Entonces escuché la voz de mi madre desde el otro lado del cobertizo, llamándome. Aria, ¿dónde estás? Ven a cenar. Mi corazón se aceleró. ¿Qué haría ahora? Tomé la carpeta y subí por las escaleras del sótano, con la convicción de que ya no podía quedarme callada. Necesitaba respuestas. Y esta vez, no iba a permitir que me mintieran más. Subí las escaleras del cobertizo con la carpeta apretada contra el pecho. Cada paso era un martillo golpeando mi decisión. Ya no había vuelta atrás. Entré a la casa y me encontré con mis padres en la cocina. Sus rostros cambiaron en un instante al verme con aquel documento en las manos. ¿Qué haces con eso? Preguntó mi madre, intentando sonar calmada, pero con la voz quebrada. Quiero respuestas, dije firme. ¿Quién soy realmente? ¿Por qué cambiaron mi nombre? ¿Por qué me mintieron toda mi vida? Mi padre se levantó de la silla, los músculos tensos. Aria, hay cosas que no entiendes. Esto es por tu bien. ¿Por mi bien? Encerrándome, clavando mis ventanas, fingiendo que era loca. Le interrumpí. Intentaron matarme con el incendio. Y ni siquiera lo negaron. El silencio se apoderó de la habitación. Mi madre lloraba sin consuelo. No queríamos hacerte daño, sollozó. Solo queríamos protegerte de un mundo cruel. ¿Protegerme? Repliqué. Me robaron mi identidad. Soy Lucía Calderón. Estoy reportada como desaparecida. Soy su hija. Grité. Y ustedes me secuestraron. Mi padre bajó la mirada, derrotado. Nosotros no teníamos elección. Había gente detrás. Gente peligrosa que te buscaba. Por eso cambiamos tu nombre. Por eso te aislamos. Mi mente giraba, intentando procesar esa confesión. ¿Quién? Pregunté con voz temblorosa. Antes de que respondieran, la puerta se abrió violentamente. La detective Martínez entró con un grupo de policías. Se acabó la mentira, dijo. Tengo órdenes de arrestar a los señores Thompson por secuestro, intento de homicidio y falsificación de documentos. Mis padres se quedaron paralizados. Ya no había escapatoria. Me sentí libre. Por primera vez, después de tanto tiempo, respiré sin miedo. La verdad había salido a la luz. Y aunque el camino por delante sería difícil, sabía que había recuperado lo más importante, mi vida.